Buenos días y bienvenidos al canal Pláticas Psicológicas con las terapeutas Elizabeth Esquivel. Y mi nombre es Gili Becerra. Los temas de hoy van a ser sobre el cerebro y también vamos a hablar sobre el trastorno por estrés postraumático. Sí, gracias Elizabeth. Primero quería explicarle un tema básico de cómo, digamos, funciona el cerebro. Y la mejor manera de hacerlo es si es que ustedes hacen un puño así, se van a dar cuenta que la parte de aquí, se llama la parte prefrontal del cerebro, que viene siendo esta parte de acá, es la parte ejecutiva del cerebro donde uno toma decisiones, donde uno concreta las decisiones. La parte de acá comúnmente se le llama la parte reptil del cerebro, la parte de acá atrás. Y esa parte le dicen reptil porque es donde las personas no están pensando y nomás se reaccionan, como por ejemplo cuando uno pestañea viene de la parte de acá atrás del cerebro. Cuando uno tiene rabia, tiene iras, viene de la parte de acá de atrás del cerebro. Cuando uno tiene miedo, también viene de la parte de acá atrás del cerebro, ¿ok? Si abren la mano, aquí, esta parte de aquí es la amígdala, y la amígdala es muy importante porque cuando vemos en trauma, la amígdala es cuando pasa algo horrible, la persona o se congela completamente, o sale corriendo, o huyendo, o pelea, ¿no? Entonces esa parte es responsable de la amígdala. Y más acá atrásito es el hipocampo. El hipocampo es lo que es el almacén de memorias, digamos, donde está la memoria, más o menos. Gracias, Gili, por la explicación, ¿verdad? Del cerebro. Y ahora vamos a pasar a lo que es el trastorno por estrés postraumático, ¿verdad? Usualmente cuando estamos expuestos a un evento trágico, ¿verdad? Ya sea como un accidente de carro o alguna catástrofe natural, o hemos estado expuestos a algún tipo de agresión física, mental o sexual, ¿verdad? Nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, una historia sería buena dar ¿verdad? ahorita, Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, lo que he notado mucho en Sudamérica es que muchas personas han sido secuestradas y a veces le llaman secuestro express, donde viene alguien, le secuestra por un tiempo momentáneo, le roban las cosas y luego le regresan, le tiran en la calle o le regresan a la casa, como sea. El hecho de que le hayan secuestrado en ese tiempo, la amígdala está tratando de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces muchas personas se congelan, lloran, no hacen nada, otras personas pelean, otras personas huyen, salen huyendo si es que pueden huir, ¿no? Y el postrauma viene cuando después de un tiempo las personas empiezan a tener síntomas. Síntomas, ya sea síntomas como flashbacks, que se les llaman comúnmente en inglés, pero es revivir el momento, ¿verdad? O el cuerpo reacciona, por ejemplo, ya el simple hecho de sentir ansiedad o sentir como ataques de pánico, o las manos que te dan mucho miedo, te da un miedo, un temor de salir para afuera. Eso evitas esos lugares donde usualmente te pasó, o hay ciertos sonidos o ciertas cosas que te recuerdan, ¿verdad? Y muchas veces crea una depresión también, donde ya no quieres salir, no quieres salir afuera. Muchas personas les crea donde tienen la necesidad de consumir algún tipo de alcohol o de drogas, o te sientes fuera de control, ¿verdad? Sí, y esto se vuelve un diagnóstico después de 2 meses de estos síntomas. Cuando la persona está pasando por eso todos los días, por 2 meses consecutivos, entonces es un estrés postraumático. Si es que es antes de eso, entonces viene a ser una ansiedad, ¿no? Que también nosotros tratamos de una manera muy, muy clara. Es como decir... Como decir, ok, ¿qué es lo que podemos hacer, verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esos? Y una de las maneras es por el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento de la psicoterapia, de la terapia hablada, o de la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Y cuando hacemos
cuando tratamos de la persona en manera de una psicología cognitiva, lo que hacemos es que esta parte del cerebro, la parte de pensamientos, ellos puedan venir de la parte de acá atrás del cerebro a la parte de acá adelante del cerebro. Hay una manera más fácil de explicar esto, es como imagínense que acá es la parte de abajo de su casa, ¿no? Y aparte, la parte de acá arriba es la parte de arriba de su casa y que entre las dos hay una escalera. Entonces, cuando alguien está pasando por algo traumático, están viviendo acá atrás, en la parte de abajo. Y cuando viven en la parte de abajo, eso significa que no están pensando claramente las cosas. Y para poder subir las escaleras, entonces tienen que hacer ciertas técnicas como respirar desde el estómago, tienen que estar en el momento presente, porque todo el tiempo una persona que está pasando por post-trauma está en el futuro o está en el pasado, y cuando la persona está en el pasado sigue viviendo ese miedo, entonces ahí la amígdala sigue congelándose y no le deja salir no sé si ustedes han conocido personas que no salen del trauma, hablan y hablan de la misma cosa una y otra vez, ¿no? Y usualmente puedes estar tranquilo en tu casa y obviamente bien de repente se te viene el pensamiento, ¿verdad? Del trauma, entonces y aunque haya sido varios años antes, se te viene el pensamiento, entonces paraliza tu cuerpo. Entonces empieza otra vez, como comentábamos, lo que se le llama los flashbacks, que es revivir el momento, las escenas, ¿verdad? Entonces eso es lo que se usa mucho en las técnicas, es reconocer cuándo va a llegar el pensamiento, cuando lo empiezas a sentir, ¿verdad? Y tratar de buscar técnicas donde lo paras el pensamiento y primero reconocerlo y luego pararlo y decir, ok, bueno, esto es nada más fue parte del pasado, déjame respirar, déjame salir a caminar, déjame platicar con alguien, algo donde tú solo puedes hacer este tipo de técnicas, ¿verdad? Sí, una de las otras cosas que es importante para el cerebro también es la nutrición, es lo que uno consume. Eso es importante porque ahí es donde esa parte del cerebro se vuelve clara. Entonces hay claridad en los pensamientos, pero si es que uno está comiendo muchas cosas tóxicas que tienen que digamos no es orgánico, no es saludable, entonces van a hacer que su cerebro tampoco funcione de una manera clara, ¿no? Claro, ¿y por qué estamos hablando de este tema? Porque hay muchísimas personas que viven con estos síntomas, ¿verdad? Y nunca van a buscar ayuda, entonces como les comentamos la semana pasada, interfiere con tu vida diaria, con la calidad de vida. Entonces cuando te das cuenta que es un trastorno, ¿verdad? Por estrés postraumático, entonces empiezas a identificar y a buscar ayuda, ver dónde puedes para mejorar tu vida. Sí, y a veces hemos visto muchas personas que no han podido buscar ayuda por cualquier razón, por tabú o lo que sea, y esos sentimientos no se van, se quedan, y las personas tratan de tapar eso fumando marihuana o tomando mucho alcohol. O comiendo bastante. O comiendo bastante, se vuelve adictos a ciertas cosas, porque a veces es mucho más fácil volverse adicto a algo que lidiar con los sentimientos de trauma. Y esto se me viene a la mente una historia de muchos niños que nosotros hemos visto a través de los años, que vienen de Honduras, de Guatemala, de México, del Salvador, que han pasado por guerrillas, por pandillas, por las maras, que han visto mucha gente muerta, que les han matado a las personas del frente de su casa o al frente de su familia. Muchas veces sus familiares han sido asesinados por esas personas, y cuando vienen a los Estados Unidos piensan, bueno, ya estoy aquí, ya estoy libre, ya se acabó, y luego de nuevo empiezan las pesadillas, empieza a sentirse con iras de la nada. Con ira, reaccionar totalmente agresivo, ¿verdad? Y para agregar un poquito lo que dice Gilly, muchas veces lo vemos mucho en los salones de clase, ¿verdad? Porque si el maestro levanta la voz y se cierran la puerta muy recio, ellos reaccionan, ¿verdad? Porque el sonido los
vuelve otra vez a esa escena, ese momento, te transporta a ese momento. Entonces, el adolescente, el estudiante puede reaccionar totalmente agresivo, puede faltarle el respeto al profesor, pero muchas veces no nos damos cuenta que es el post-trauma de lo que el estudiante fue expuesto. Muchas veces hay personas que han pasado por post-trauma, como decía Elizabeth, se vuelven súper agresivos. Sí. Entonces están teniendo una conversación regular y de pronto salen gritando y luego la madre o la tía empieza a gritarles de vuelta y eso se va escalando y se vuelve violencia, digamos. Pero si es que la persona entendería es de que acabo de venir de un país en que hubo pura violencia, entonces su cerebro, esta parte de aquí del cerebro no se desarrolla hasta los 26 años, más o menos, los 20, entre 25 y 27 años. Entonces, todavía como son adolescentes, ellos están trabajando de esta parte del cerebro y tienen que aprender a subir la escalera para poder pensar claramente y tomar buenas decisiones, porque muchas de las veces en todo el tiempo han estado con la amígdala tratando de sobrevivir, entonces no han tenido tiempo de desarrollar la parte que es, ok, no sabes qué, si es que reacciono de esa manera, a lo mejor me expulsan de la escuela y esto me va a pasar. No pueden, no han llegado a ese momento todavía. Y para agregar otra situación es cuando el cerebro está siempre para sobrevivir, no puede pensar, y cuando no puede pensar no se puede enfocar, ¿verdad? Entonces también no puede aprender en la clase, impide también el aprendizaje. Entonces, y también iba a comentar un poquito que el otro extremo es cuando se sienten bien deprimidos, cuando se sienten, se apartan de los demás. Eso sería el otro extremo de los síntomas, ¿verdad? Donde ya no actúas agresivo o agresiva, pero te deprimes, te apartas, no quieres hablar con nadie, te vuelves muy sentimental, sientes que todos te están viendo, te están juzgando. Entonces también esa es otra parte que vemos bastante con el post-trauma. Sí, lo bueno de todo esto es que ha habido muchos estudios sobre el post-trauma. Entonces, si es que ustedes conocen a personas que están pasando por esto, busquen ayuda psicológica, porque si es que uno busca la ayuda psicológica, después ellos van a ver que todos esos síntomas se van bajando y de nuevo puede empezar realmente a tener una vida tranquila y una vida feliz, porque todos tenemos que ser felices todos los días. Quizás durante todo el día uno no es feliz todo el día, pero sí, si es que la persona es triste, tiene tristeza, la mayoría de los días no está desarrollando su cerebro de la manera que tiene que desarrollar el ser humano. Correcto, y como dijo Shirley, merecemos ser felices, ¿verdad? Sí. Entonces hay varias ayudas, busquen ayuda, y nosotros vamos a continuar cada semana proveyéndoles un tema diferente. La próxima semana vamos a hablar sobre la migración, ¿verdad? Sí. El impacto de la inmigración en nuestras vidas. No nada más como adultos, pero también cómo impacta la inmigración a los adolescentes, a los estudiantes. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias.